Hola, buenos días. Mi nombre es Nayeli Márquez Sandoval y a continuación les haré una breve exposición sobre el sistema nervioso central. Bueno, para comenzar, ¿qué es el sistema nervioso central? El sistema nervioso central es una estructura que está formada por el encéfalo, parte del sistema nervioso central ubicada dentro del cráneo, y por la médula espinal, ubicada dentro y a lo largo de toda la columna vertebral. Para poder comenzar a hablar del sistema nervioso central, es importante que conozcamos cuáles son sus funciones en nuestro organismo. Bien, pues se le conoce como sistema nervioso central ya que integra la información de todo el cuerpo y coordina la actividad en todo el organismo. El sistema nervioso en general está constituido por el sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso periférico. Bueno, el sistema nervioso central comienza a desarrollarse en la tercera y en la cuarta semana de gestación, a medida que se desarrolla la placa neural y el surco neural. Sistema nervioso central. Bueno, el sistema nervioso central está formado por el cerebro, la médula espinal, las neuronas, los oligodendrocitos, los astrocitos y las motoneuronas, que a su vez se encuentran protegidos por el cráneo y la columna vertebral. Los primeros indicios del desarrollo del sistema nervioso central aparecen durante la cuarta y la tercera semana de gestación, a medida que se desarrolla la placa neural y el surco neural. Etapas claves del desarrollo del sistema nervioso central. Una etapa clave del desarrollo del sistema nervioso central es la gastrulación, que ocurre durante la tercera semana de gestación. Durante este proceso, el embrión pasa de ser una estructura organizada en dos capas, que es hipoblasto y epiblasto, a tomar una forma por tres capas, que es el ectodermo, mesodermo y endodermo, lo cual a su vez es el primer indicio de la formación del sistema nervioso central. Es el establecimiento de la placa neural. Otra parte importante del desarrollo del sistema nervioso central es la neuralización, que comienza a finales de la tercera semana. La placa neural sufre cambios que la llevan a la formación del tubo neural. La neuralización a su vez se divide en la segmentación, que segmenta al ectodermo en tres grupos celulares. El que queda directamente en el tubo se llama ectodermo neural o neuroectodermo, y el que cubre directamente el tubo neural se llama ectodermo no neural. La neuralización se divide en dos fases. Fase de la parte anterior de la placa. Se da en la neuralización primaria, en las células de la placa neural. Proliferación y se convierten en pliegues neurales. Los pliegues neurales se fusionan y forman el tubo neural, que inicia en el quinto somita. La neuralización secundaria es la parte más posterior de la placa, y esta ocurre cuando el tubo se forma inicialmente como una barra densa, posteriormente se ahueca hasta formar el tubo neural secundario. El cierre del tubo neural se da a medida que los pliegues se encuentran en la línea media dorsal. Simultáneamente a este cierre ocurren dos procesos. Se da el desprendimiento o delimitación. Posteriormente migran del sistema nervioso central. Y los extremos abiertos del tubo neural son llamados neuroporo anterior, que cierra el día 26 de gestación, y el neuroporo posterior, que cierra el día 28 de gestación. La formación de vesículas. Antes de finalizar el cierre, el tubo neural inicia una diferenciación macroscópica. Las vesículas se dividen en primarias y secundarias. Estas vesículas, que se identifican como tubo neural restante, se transforman en la médula espinal. Las vesículas se identifican como cerebro anterior, que genera el prosencéfalo, que a su vez se subdivide en vesículas secundarias, que es la anterior y la posterior. La vesícula secundaria anterior del encéfalo forma los hemisferios cerebrales, y la posterior diencéfalo genera regiones talámicas, hipotalámicas y tercer ventrículo. En los ventrículos laterales, el cerebro medio, por su parte, mesencéfalo, no se divide y su luz origina acueducto central o el acueducto de Silvo. Mientras tanto, el cerebro posterior dará origen
al romboencéfalo, que a su vez se divide en metencéfalo y mielencéfalo. El mielencéfalo forma la médula oblonga y el metencéfalo ubicado en la parte anterior del cerebro posterior. Bueno, la organización del tubo neural. Eje dorsoventral. Es clave para el desarrollo y la diferenciación de los tipos neuronales. Se divide en porción ventral y porción dorsal del tubo. La porción dorsal del tubo desarrolla las neuronas sensoriales. La porción ventral, encargado de las neuronas motoras. La porción ventral está influenciada de proteínas CHH provenientes de la notocorda, mientras que la parte dorsal del tubo está influenciada de proteínas beta-TGF-B. Las neuronas sensoriales y las neuronas motoras migran del tubo neural, haciendo una diferenciación en neuronas o células de la glía para construir el sistema nervioso periférico. Durante la diferenciación, la célula se da de forma vertical. División celular. Se divide en células hijas que forman zona de manto o intermedia. Las células se diferencian en neuronas y las neuronas que la conforman son la de Purkinje común en el cerebelo y células gliales que sostienen la división de las precursoras neuronas glandulares. La zona de manto o intermedia contiene los cuerpos neuronales, capa marginal o axonal, que es la materia blanca, y los cuerpos neuronales es la materia gris. La materia blanca forma una fisura longitudinal o surco limitante que divide al tubo en mitad ventral o placa alar y mitad dorsal o placa basal. El cerebro cuenta con 3 capas iniciales del tubo neural, que son modificadas en neuroblastos de la zona intermedia. Migran por materia blanca formando una segunda zona de neuronas en la superficie externa del cerebro, llamada neocorteza. La corteza cerebral se organiza horizontalmente en más de 40 regiones que regulan anatómica y funcionalmente los diversos procesos para la formación del desarrollo del sistema nervioso central posteriormente en el embrión. Bueno, a continuación en estas ilustraciones vamos a observar cómo se desarrolla la placa neural, el surco neural, los pliegues neurales y el tubo neural en el embrión. Bueno, en la ilustración A podemos apreciar una visión dorsal de un embrión de aproximadamente 17 días expuesto mediante la eliminación del amnios. Aquí vemos cómo aparece la placa neural. La placa neural aparece a inicios de la 3ª semana. La placa neural es la zona diferenciada del ectodermo situada en la línea media del escudo embrionario dorsal a la notocorda. Esta placa da origen al desarrollo del sistema nervioso central. En esta imagen también podemos apreciar la membrana orofaringea, el proceso notocordal, la línea primitiva, la membrana cloacal y el nodo primitivo. En la ilustración B podemos apreciar un corte transversal del embrión en el que se muestra la placa neural y el desarrollo inicial del surco neural y los pliegues neurales. Aquí tenemos la placa neural y cómo se ha empezado a desarrollar el surco neural y el pliegue neural. El surco neural es el canal producido después de la etapa de gastrulación en el embrión y dará lugar a la formación del tubo neural, mientras que el pliegue neural derivan de la placa neural. Los pliegues dan lugar a células de la cresta neural, provocando la formación del tubo neural. También podemos apreciar el amnios, la pared de la vesícula umbilical, el mesodermo intraembrionario y la placa notocordal. En la ilustración C podemos apreciar la visión dorsal de un embrión de aproximadamente 22 días. Los pliegues neuronales se han fusionado frente a los somitas, al cuarto y al sexto, pero permanecen sin fusionados en los extremos. Aquí se encuentra la placa neural, el surco neural, el neuroporo, los somitas y el neuroporo caudal. En la ilustración D podemos observar
cortes transversales del embrión en los niveles mostrados en C, donde se ilustra la formación del tubo neural y su separación del ectodermo de la superficie. Se puede observar que algunas células neuroectodérmicas no están incluidas en el tubo neural, sino que permanecen entre el tubo neural y el ectodermo de la superficie, constituyendo la cresta neural. Para este proceso, la cresta neural ya se ha construido y el surco neural ya está bien definido. Aquí podemos encontrar los somitas, la notocórdola y el celoma intraembrionario. La imagen E también es una muestra de un corte transversal en el que se ilustra la formación del tubo neural. Aquí podemos encontrar la cresta neural, la notocorda. Y en la ilustración B podemos ver cómo el tubo neural ya se encuentra bien desarrollado y está fusionado. El tubo neural es la estructura presente en el embrión del que se origina el sistema nervioso central. De forma cilíndrica se deriva de una región específica del ectodermo llamada placa neural, la cual aparece a inicios de la tercera semana por medio de un proceso llamado neuralización. Si apreciamos, podemos ver cómo la placa neural es primero así. Después, la placa neural se divide en surco neural y pliegues neurales, que toma este aspecto. Posteriormente, la placa neural se fusiona para comenzar a formar lo que es el surco neural y la cresta neural. Aquí vemos cómo empieza a encurvarse. Posteriormente, adquiere una curvatura más proporcionada que llega a dar origen al tubo neural. Entonces este proceso podemos simplificarlo, que es cuando el embrión, de tener una forma aplanada, pasa a ser un embrión de forma cilíndrica. Bueno, a continuación en esta lámina vamos a hablar sobre el desarrollo de la médula espinal, así como la formación de la placa alar, placa basal, placa del suelo y placa del techo. En la ilustración A podemos observar un corte transversal del tubo neural de un embrión de 23 días. Aquí se muestra el tubo neural, el canal neural, que es la parte blanca, y el primordio del ganglio espinal. En la ilustración B y C son cortes transversales de la sexta a la novena semana. Bueno, en la ilustración B podemos ver que aparece la placa basal, la placa alar, la placa del techo y la placa del suelo, así como otras estructuras que es la zona marginal, el neuroblasto motor y los neuroblastos aferentes en el ganglio espinal. Bueno, la placa del techo y la placa del suelo son la parte dorsal y la ventral de la línea media del tubo neural, que aquí las podemos identificar. No contienen neuroblastos, actúan como vías para las fibras nerviosas que cruzan de un lado a otro. Se ve cómo cruza de un lado a otro y esta cruza de un lado a otro. La placa basal se forma del engrosamiento ventrales que contienen células de las astas motoras ventrales. Estas forman las áreas motoras de la médula espinal, mientras que las placas alares forman las áreas sensitivas. En esta otra imagen podemos también apreciar el canal central, el tabique medio dorsal, la asta gris ventral, la neurona motora, el tronco del nervio espinal, la raíz motora, la fisura media ventral y la sustancia blanca. Bueno, a continuación en esta ilustración, en la imagen A, podemos ver la visión lateral esquemática de un embrión de aproximadamente 28 días con ilustración de las 3 vesículas encefálicas primarias, que es el prosencéfalo, romboencéfalo y metaencéfalo. Hay 2 curvaturas que delimitan las divisiones primarias en el encéfalo. Aquí también podemos ver algunas curvaturas como la curvatura cervical, el ganglio espinal
la curvatura encefálica, la vesícula óptica. En la imagen B podemos apreciar un corte transversal del embrión en el que se muestra el tubo neural que en esta región se transforma más adelante en la médula espinal. También se muestran los ganglios raquídeos derivados de la cresta neural. El ganglio espinal, tubo neural, somita, la notocorda, la aorta, el intestino no primitivo medio y la cavidad periodontal. Y en la ilustración C es la visión lateral esquemática del sistema nervioso central de un embrión de 6 semanas con representación de las vesículas encefálicas secundarias y de la curvatura ponina que aparecerá a medida que el encéfalo crece con rapidez. Aquí vemos cómo las curvaturas ya están bien organizadas: mesencéfalo, diencéfalo, telencéfalo, metencéfalo, la curvatura patinua, el mielencéfalo, la capa óptica y la médula espinal primitiva. Bueno, a continuación en esta ilustración, en la imagen A, podemos observar una visión dorsal de un embrión de aproximadamente 23 días, donde se muestra la fusión de los pliegues neurales que forman el tubo neural. En esta imagen podemos ver el surco neural, el neuroporo rostral, el tubo neural y el neuroporo caudal. En la ilustración B se muestra una visión lateral de un embrión de aproximadamente 24 días. Se muestra la prominencia del prosencéfalo y el cierre del neuroporo rostral. Aquí podemos ver cómo está el neuroporo y cómo este ya está fusionado y se ha cerrado. También está la prominencia del prosencéfalo, prominencia cardíaca, conducto onfaloentérico, tallo de conexión, eminencia caudal, amnios y el neuroporo caudal. En la ilustración C es un corte sagital esquemático del embrión con demostración de la comunicación transitoria del canal neural con la cavidad amniótica. Ahí se ve el neuroporo rostral, la notocorda, el tubo neural, el mesénquima, el canal neural, el neuroporo caudal, el tallo de conexión y la vesícula umbilical. Y en la ilustración D es la visión lateral de un embrión de aproximadamente 27 días. Se puede observar cómo los neuroporos mostrados en B están cerrados. En esta fase del embrión es cuando los neuroporos ya se han fusionado y ya están completamente cerrados. A comparación de la ilustración B, que el cierre del neuroporo apenas se cerró en la parte de arriba, y como en la ilustración A el neuroporo todavía estaba abierto. Bueno, en la siguiente lámina vamos a hablar de la representación esquemática de las vesículas encefálicas con indicaciones de los derivados adultos, de sus paredes y cavidades. La parte rostral del tercer ventrículo se forma a partir de la cavidad del telencéfalo. La mayor parte de este ventrículo deriva de la cavidad del diencéfalo. Bueno, las vesículas encefálicas primitivas son dilataciones constituidas en el tubo neural durante la cuarta semana de desarrollo embrionario. Desde el caudal hasta el cráneo se llaman romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Al comienzo tenemos 3 vesículas primarias: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Posteriormente, estas 3 vesículas pasan a dividirse en 5 vesículas secundarias. El prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo, por su parte, no se divide, sigue siendo mesencéfalo. Y el romboencéfalo pasa a dividirse en metencéfalo y mielencéfalo. De las 5 vesículas secundarias que ya tenemos, se hacen derivados de adultos en paredes y cavidades. El telencéfalo en las paredes origina los hemisferios cerebrales y en las cavidades los ventrículos laterales. El dielencéfalo en las paredes forma el tálamo y en las cavidades el tercer ventrículo. El mesencéfalo, por su parte, en las paredes sigue siendo mesencéfalo y en las cavidades forma un acueducto.
El metencéfalo en las paredes forma el cerebelo, parte superior del cuarto ventrículo. Y el mielencéfalo forma la médula, que es la parte interior del cuarto ventrículo. Bueno, a manera de conclusión sobre el sistema nervioso central y su desarrollo, podemos decir que el sistema nervioso central se desarrolla a partir de un engrosamiento dorsal del ectodermo, la placa neural, que aparece aproximadamente hacia la mitad de la tercera semana. La placa neural es inducida por la notocorda y el mesénquima paraxial subyacente. La placa neural muestra un plegamiento con forma de un surco neural que presenta a su vez pliegues neurales a cada lado. Los pliegues neurales comienzan a fusionarse para formar el tubo neural al comienzo de la cuarta semana. Algunas células neuroectodérmicas no quedan incluidas en dichos pliegues, sino que se mantienen entre el tubo neural y la superficie ectodérmica a cada lado, constituyendo la cresta neural. Conforme los pliegues neurales se fusionan para formar el tubo neural, sus extremos se mantienen abiertos, como lo vimos en una de las láminas anteriores. Las aberturas en cada uno de los extremos, es decir, los neuroporos rostral y el neuroporo caudal, comunican con la cavidad amniótica. Y como se mencionó en el mapa conceptual, el cierre del neuroporo rostral se produce hacia el día 25 y el neuroporo caudal el día 2 después. El extremo craneal del tubo neural forma el encéfalo, cuyos primordios son el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, que fue lo que vimos en las 3 vesículas primarias. El prosencéfalo da lugar a los hemisferios cerebrales y al diencéfalo. El mesencéfalo se convierte en el mesencéfalo del adulto y el romboencéfalo da lugar a la protuberancia del cerebro y el bulbo raquídeo. La luz del tubo neural, canal neural, da lugar a los ventrículos cerebrales y al canal central del bulbo raquídeo y a la médula espinal. Cuando las paredes del tubo neural aumentan de grosor debido a la proliferación de las células neuroepiteliales, estas células son el origen de todos los nervios y de las células de la macroglía del sistema nervioso central.